¿Quién tiene Efesios 5:17? Léalo, mi hermano. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Mateo 7:21. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y ahora, Romanos 12:2 es la cosa. Romanos 12:2. Sí. 12:2. Déjelo que me lo lea la hermana Yuri. 12:2. No os conformaréis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, ¿de qué vamos a hablar? De acuerdo a estos versículos. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué vamos a hablar? Hay una palabra clave que se nombró en los tres. La voluntad. Vamos a hablar de la fuerza de la voluntad en el matrimonio. Fuerza de la voluntad en el matrimonio y la fuerza de la voluntad en tu vida. La fuerza de la voluntad es tremenda, mi hermano. Es más fuerte que la fuerza que tiene una electricidad, el vapor, una bomba atómica. La fuerza de la voluntad cambia tu vida. A ver, ¿qué entienden ustedes por la fuerza de la voluntad? ¿Qué es la fuerza de la voluntad? Cuando nosotros empezamos el año, muchas veces hacemos promesas, ¿no es cierto? Uy, yo voy a estar en el gimnasio, yo voy a empezar a adelgazar, voy a sacar músculo, voy a sacar músculo, voy a bajar barriga. Esas son las promesas que hacemos, ¿sí o no? Este año me caso, este año me caso. ¿No es cierto? Este año me caso, sí, seguro que sí. Pero para cumplir esas promesas, ¿hay que se involucra cuando tenemos que cumplir esas promesas? ¿Qué se involucra? Disciplina. Una disciplina, dominio propio, constancia, perseverancia, sí señor. Todas esas cosas tienen que ver con ¿qué? Con la voluntad. La fuerza de la voluntad une todas estas cosas. Hicieron hace poco un estudio entre muchachos que estaban en octavo grado para ver qué resultados daban y cómo iban a dar esos resultados en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su dominio en las cosas, a su avance en su estudio. Y la fuerza de voluntad, mis hermanos, es algo que significa sacrificio a corto plazo, pero que te va a dar beneficios a largo plazo. Entonces, por ejemplo, el que dice, voy a meterme al gimnasio, eso es un sacrificio, porque usted va a tener que madrugar, usted va a tener que dejar de comer ciertas cosas, usted va a tener que empezar a decir, yo solo tomo agua, yo ya no tomo cafecito, yo no, agua nomás, dele al agua. Nada de sodas, nada de jugos dulces, nada de eso. Esos son sacrificios, ¿sí o no? Entonces, la fuerza de voluntad tuya es la que va a hacer decir, ok, si yo quiero de verdad rebajar este cuerpo como lo tengo, de verdad que tengo que hacer un sacrificio. Voy a empezar a dejar de comer todas estas cosas y voy a empezar a hacer el ejercicio que me estoy metiendo en ese gimnasio. Y ahora, ¿cómo vas a ver los beneficios de ese sacrificio que estás haciendo ahorita? Cuando empiezas a ver, bajé 3 libras, bajé 4, bajé 5. Y vas a empezar a ver ya una forma más esbelta en tu cuerpo y dices, valió la pena el sacrificio que hice. Pero, ¿qué pusiste? Una fuerza de voluntad para hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, este estudio que hicieron con estos muchachos hablaba de una autodisciplina, lo que decía el hermano Elkin, una disciplina, una autodisciplina. ¿Qué es autodisciplinarse? Tener como un autocontrol de todo lo que te está afectando, de todo lo que puede llegar
a no dejar que logres la meta. Entonces a estos muchachos le pusieron esa autodisciplina, a unos muchachos y a otros los dejaron que estuvieran tranquilos, que hicieran las cosas a su manera, a su forma de ver, y empezaron a ver los estudios de estos muchachos. Dijeron, si en una semana ustedes cumplen con esta autodisciplina que le vamos a colocar, ustedes van a recibir $1. Pero si ustedes cumplen con esta autodisciplina que les vamos a colocar 2 semanas más, les vamos a dar $2. La competencia fue tan tremenda que los muchachos que se colocaron en esa autodisciplina por alcanzar los $2 tuvieron mejores resultados en sus estudios, en asistencia, se volvieron más perspicaces en recibir la información, avanzaron en sus notas, en todo. Los otros que no tuvieron esa fuerza de voluntad de llevar esa autodisciplina no consiguieron los mismos resultados. Entonces la fuerza de voluntad es algo bien impresionante en nuestra vida que genera muchos cambios si nosotros los queremos lograr. Para el matrimonio es eso, es poner fuerza de voluntad. En una relación de pareja se necesita fuerza de voluntad para cambiar muchas de las cosas que a veces están afectando la relación. La falta de comunicación, la falta de respeto, la falta de amor, la falta de cumplir con los roles de cada uno, tanto el hombre como la mujer. Y eso hace referencia a la voluntad que tú le estás colocando a las cosas. Si tú empiezas a hacer tu voluntad, tal vez no sea la más adecuada para tu hogar o tu matrimonio. Si tú empiezas a tener fuerza de voluntad en hacer cosas que no son adecuadas, por ejemplo, que estás diciendo, ay, pero es que sí, a mí me gustan los videos y yo, es que no puedo dejar eso. Le estás quitando el tiempo de pronto a tu esposa de estar con ella. Está afectando la relación del matrimonio en todo sentido. Pero si no tienes esa fuerza de voluntad para sacar, ahí es donde entonces vemos que la voluntad del hombre puede mover muchas cosas de las cuales no nos conviene. Amén. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Entonces es importante que podamos entender, hay 3 términos que estamos utilizando en esta mañana: la fuerza de voluntad, segundo, el autocontrol, y tercero, la autodisciplina. Amén. Esas 3 cosas significan lo mismo. Amén. ¿Ya? Muy importante eso, para que podamos tener cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tener calidad de vida. Necesitamos tener cambios que saludables. Amén. Y tenemos que llegar a un punto de entendimiento que hay cosas en las cuales nosotros somos obstinados y que realmente como seres humanos tenemos que entender, o sabemos ya de por sí de que están mal, pero las seguimos haciendo. Entonces el Señor nos dice en estos versículos varias veces que nos fijemos en la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Entonces venimos cada uno con nuestra maletica. Venimos con costumbres diferentes a las del cónyuge, venimos con pensamientos diferentes. ¿Por qué? Porque culturalmente de pronto nos criamos en lugares diferentes, en las familias que pensaban de una manera diferente a la otra familia, pero ya estando unidos en una sola carne, porque el Señor dice que nos hace una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que ya nosotros tenemos que empezar a menguar en nuestra voluntad y poner por obra la voluntad de Dios en nosotros y en nuestro matrimonio. Por eso es que hay tantos conflictos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no queremos doblegar nuestra voluntad, que muchas veces es obstinada. Porque decimos, no, es que yo soy así. Yo soy así, si me quiere, que me quiera así. Usted se casó conmigo y yo no lo obligué a que se casara conmigo. Entonces eso es una actitud donde nosotros estamos demostrando que no queremos la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es que tengamos un matrimonio saludable, que tengamos un ejemplo a dar para nuestros hijos, que nuestra descendencia adquiera esa fe que ve en nosotros. Por eso la palabra misma dice que la fe sin obras
está muerta. Ujú. Amén. ¿Ya? Amén. O sea que si nosotros tenemos y andamos en fe, tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice. Y primeramente tenemos que tener en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Eso que les decía de que hay una fuerza más grande que la energía, que la fuerza atómica, que todo esto lo dijo Albert Einstein. Un científico que de pronto analizaba muchas cosas científicas y todas las cosas, pero él analizó que la fuerza de voluntad del hombre lleva una fuerza de cambio total en la vida. Cuando un alcohólico toma con voluntad el querer, con determinación, así como decimos, la determinación es lo mismo que la fuerza de voluntad. El autocontrol es eso también. Entonces, cuando un alcohólico hace eso, sale de ahí. Sí, sale de ahí. El drogadicto va a salir de ahí. Y los pecadores también van a salir de ahí. Amén. Vamos. Aleluya. Y vamos a salir de todos los pecados, mis hermanos, porque ahí es donde la voluntad de Dios va a estar por encima de la nuestra. Ahí es donde nosotros decimos, yo no puedo más. Cuando ya llegas al fondo, que ya dices, ya yo no puedo más. Lo hiciste todo con tu voluntad. Ya estás cansado. No pusiste la voluntad de Dios por encima de lo tuyo. A veces tenemos que llegar al piso para decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Humanamente posible. Humanamente posible. Lo humanamente posible hice yo. Pero es que cuando trabajamos en nuestra voluntad, mi hermano, muchas veces cometemos esos errores. Esos son los errores que a veces decimos, pero ¿y por qué sale esto así si yo lo hice con tanta gana? Tal vez no era la voluntad de Dios que lo hicieras de esa manera. Tal vez no es la voluntad de Dios que tú trates mal a tu esposa. Tal vez no es la voluntad de Dios que respetes a tu esposo, que le lleves la contraria a tu esposo. Ustedes sabían que el hombre en su mentalidad es más lógico que la mujer. En muchas cosas, no quiere decir que la mujer no tenga lógica, sí la tiene. La mujer tiene lógica, sino que el hombre maneja más su aspecto de vida en esa lógica que maneja él. La mujer maneja más las emociones. Entonces a veces la mujer, por las emociones que maneja, al hombre le incomodan ciertas cosas que ella hace por sus emociones. Y ahí es donde entonces entra la voluntad de cada uno a tener un autocontrol, una determinación de decir, yo tengo que dejar de hacer esto porque está afectando a mi pareja. Yo tengo que dejar de pronto tratar de sacarle como la rabia a mi esposo con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está afectando nuestra relación. Yo tengo que dejar de hablarle duro a mi esposa porque de pronto la estoy ofendiendo, la estoy maltratando, o de pronto le estoy diciendo palabras que son ofensivas para ella. Todas estas cosas son la fuerza de voluntad que tenemos que tener. Y situaciones se presentan, mis hermanos, todos los días se presentan situaciones. Usted no crea que el matrimonio es algo de que, ay, no, yo me caso, felices y comemos perdices hasta el final. No, hay situaciones que van a tener que resolver y la fuerza de voluntad les va a hacer conectarse a la voluntad de Dios y decir, ok, por este camino es, ponerse los dos de acuerdo. El matrimonio tiene que buscarse siempre ponerse de acuerdo. Así los dos estén en desacuerdo en ciertas cosas, hay que llegar a un equilibrio en las dos cosas. He conocido matrimonios que uno es demócrata y el otro es republicano. Y el uno va y le hace la porra al demócrata y el otro va y le hace la porra, pero se respetan. Tienen sus ideas, a veces convergen en ciertas cosas, dicen, estoy de acuerdo con lo que hace este, y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ellos se respetan en ese sentido. Entonces es tener en cuenta qué está afectando mi relación, que lo estoy haciendo en mi voluntad, más no en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está por encima de todos nosotros, mis hermanos, y es importante que nos acordemos de esos versículos. No los leamos solamente por leerlos. Vuélveme a leer, por favor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, dice el Señor. No se conformen. O sea, mucha tecnología, mucha información, mucha comunicación con emojis. Los emojis son las emociones de las personas, ¿no? En muñequitos. Entonces, mucha información de esa, mucha manipulación de información de esa manera. Y dice el Señor, no os conforméis esa palabra no es solamente para cierto tiempo, no es para todo el tiempo. No nos conformemos a este siglo. Nosotros tenemos que ir más allá de la tecnología, más allá de la inteligencia que se ve en este mundo. Tenemos que ir a lo que Dios quiere que se haga. Lo que dice Dios que debemos hacer es más grande de lo que se está viendo en esta tierra, mis hermanos. No se aterre de la tecnología que se está viendo, no se aterre que quieren ir a Marte, no se aterre. Todo eso se va a ver. Es más, van a haber más avances todavía con la inteligencia artificial, con tantas cosas que se están dando ahorita. Creación de bebés sin necesidad de una madre, de un padre. ¿Se va a ver eso? Sí, se va a ver, claro que sí. Pero no se conformen a esta situación. Amén. No nos conformemos a lo que está sucediendo ahorita. Porque ahorita, mis hermanos, como decíamos en la radio, en el programa de la radio, ya los hombres están confiando más en Alexa que en la esposa. Alexa, préndeme la luz de la sala. Y Alexa le hace caso al esposo. Le hace caso, entonces él es feliz con Alexa. Todo lo que le diga Alexa lo cumple. Alexa, préndeme la estufa. Pum, ahí le prende. No nos conformemos a esta época. Porque el esposo que confía en Alexa, cuando vaya a hablar con su esposa, de pronto no le va a contestar igual que Alexa. De pronto le va a decir, ay, esa luz me incomoda, yo no quiero prender esa luz. ¿Y qué vas a hacer entonces? Entonces, no nos conformemos, mis hermanos, a simplemente vivir del espectáculo de este tiempo. Amén. Tenemos que ir más adelante. La voluntad de Dios es mucho más alta, es mucho más grande de la que nosotros podemos tener. La voluntad de Dios es bendición, es grandeza para nosotros en el espíritu. Y no grandeza para agrandarnos, no, grandeza para ser humildes. Amén. Grandeza para estar nosotros trabajando en nuestro matrimonio, en nuestra relación, en nuestra persona. La fuerza de voluntad nos ayuda a cambiar lo que nosotros somos. Es poner la voluntad nuestra bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Lo que es la voluntad, el autocontrol y la disciplina requiere algo muy importante para que se pueda lograr. Ajá. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que nosotros, muchas veces, está en nosotros. Y eso se llama sacrificio. Para que podamos lograr algo y mantenernos en la autodisciplina, autocontrol y una voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos esforzarnos más de lo que nos estamos esforzando normal para alcanzar ese propósito. Como estábamos hablando al principio, es algo a corto plazo que estamos haciendo, un sacrificio a corto plazo, pero que al final vamos a ver la bendición y el resultado de ese autocontrol y esa disciplina. Entonces, si nosotros nos cuesta trabajo en el matrimonio, llegar a complementarnos el uno al otro, porque ya descubrimos que las diferencias entre el hombre y la mujer se hicieron así para complementarnos el uno al otro. Amén. Nunca esperes que tu cónyuge sea igual a ti, porque cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno, el Señor puso una huella diferente en cada uno de nosotros y cada uno tiene su propio nombre. El Señor nos ha puesto un nombre propio. Entonces tenemos que valorar eso y valorar lo que Dios hizo en cada uno, ¿no? En el cónyuge. Si tú ves que tu cónyuge es diferente a ti, dale gloria a Dios, porque Dios lo hizo así. Dios lo hizo diferente. Pero tenemos ciertas fortalezas o debilidades en nuestro temperamento que tenemos que empezar a menguar. Y eso requiere el sacrificio. Amén. ¿Ya? Porque hay cosas en los temperamentos que tú estás acostumbrado a hacer porque tú eres así. Pero realmente a tu esposa o a tu esposo no le agrada esa debilidad que tú tienes. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificar.
Bueno, y repito, siempre de pronto lo que siempre decimos, el desorden es una de las causalidades de disgustos en el hogar. ¿Por qué? La mujer siempre trata de organizar la casa. Acuérdense que la mujer fue hecha en un ambiente donde ya había paraíso, donde estaban las flores, donde estaban los animales, donde estaba todo, era algo hermoso, radiante. El hombre fue creado del polvo, fue el primero que llegó, fue creado por Dios. Entonces, hay cosas que para el hombre suena como que, bueno, pero para la mujer es, ay, por favor, déjame limpio, por favor, lávate las manos, cosas como ya más sutiles de una mujer. No haga polvo. No cree desorden, por favor. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces son dos maneras de ser diferentes. Exacto. En ese caso, ¿qué tendría que hacer el hombre como sacrificio? Les pregunto a ustedes, de acuerdo al desorden. Contesten los varones. ¿Qué tendría que hacer un varón? Ser ordenado, ser más ordenado. Más ordenado. ¿Y eso se logra cómo? Con la fuerza de voluntad. Con una fuerza de... A veces la persona no lo hace intencionalmente. A veces el temperamento sanguíneo no es que él sea desordenado porque quiere, sino porque es su temperamento en sí de no estar tan organizado en muchas cosas. Pero la fuerza de voluntad hace que esa parte se cambie, se transforme. ¿Para qué? Para que no incomode en el matrimonio, para que no dañe la relación. Lo que dice mi esposa es cierto, a veces por un desorden bobo se generan unos problemas grandes. Entonces, la fuerza de voluntad, ¿qué es? Un sacrificio a corto plazo que te va a traer placer a largo plazo. Porque si tu esposa está feliz, está contenta, eso va a traer gozo y alegría en tu hogar, en tu matrimonio. Y ella se va a sentir, ¿qué? Amada. Esa es una de las necesidades de la mujer, sentirse amada. Y si tú pones la fuerza de voluntad para que ella se sienta amada, ¿ella qué va a hacer? Te va a respetar. Va a generar ese respeto hacia ti. Porque cuando le dan a uno empieza a sembrar de lo que le dan. La mujer se siente amada, ok, ella da respeto. ¿Y el hombre cómo se siente amado? ¿Cómo? Admiración. Con el respeto. Con el respeto y con la admiración. Esa es la forma de sentirse uno amado, porque la mujer le da su lugar, le da ese respeto, le da y eso necesita voluntad de la mujer para hacerlo. A veces hay varones que tal vez no se merecen ese respeto. Habemos varones que de pronto no merecemos esa admiración. Pero si la mujer pone esa fuerza de voluntad para hacer lo que Dios le dice, ella va a generar en su esposo que él la ame a ella y la haga sentir segura. Porque cuando lo empieza a admirar, va a decir, pero ¿por qué me admira? Pero yo no he hecho nada grande, pero bueno, eso me está llenando a mí mi corazón. Yo voy a hacerla sentir a ella muy especial. Voy a traerle un ramo de flores. Gracias por haberme hecho las palabras. Yo le traigo su ramo de flores. La invito de pronto a cenar, algo especial. Genera en nosotros, mis hermanos, la fuerza de voluntad es algo tremendo. Amén. Si nosotros le damos valor a esto, la voluntad nuestra va a estar gobernada por la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener ese autocontrol y ese dominio, o sea, ese autodominio en las cosas de nuestros temperamentos, de lo que hacemos mal en nuestra casa, ahí es donde vamos a ver la bendición de lo que Dios puede hacer en su voluntad. Amén. La palabra de Dios es clara, es la verdad, y la palabra nos da esas órdenes. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros esposos y sujetaos a ellos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, como esa voluntad de Dios sabe que va a traer bendición, nosotros nos esforzamos en hacerlo, nosotros sacrificamos a veces cosas, tal vez el hombre a veces tiene que sacrificar muchas más cosas porque tiene que darle gusto a su esposa. Las mujeres son dedicadas, por ejemplo, que a los adornos, a ellas les gustan cosas bonitas y eso, y a veces uno de hombre ni se fija en esas cosas. Uno a veces cuando se viste, coge el vestido, la camisa y esto, ya, vámonos.
La mujer no, la mujer tiene. Entonces, cuando nosotros como hombres sacrificamos ese tiempo para ellas, sacrificamos ese deseo de ellas, de por ejemplo decir, si a ella le gusta de esta manera organizada, yo lo voy a tratar de hacer lo mejor posible para que ella se sienta bien. No me importa que de pronto a mí me incomode, de pronto a mí no me gusta llegar a lavar la loza en la noche, pero a mi esposa le va a agradar que yo llegue y le lave la loza y ella descanse. Eso va a ser para ella algo especial. Entonces lo hago ¿qué? Con fuerza de voluntad, sacrifico lo mío, vengo de pronto cansado del trabajo, pero llego a lavarle la loza y es algo que a ella le genera algo muy diferente en lo que yo estoy haciendo. Entonces esos sacrificios que traen, gozo a largo plazo, porque el matrimonio cada vez se va a ir mejorando en su relación. Amén. Es muy importante en este caso que desarrollemos mucho el tema de la comunicación. Porque hay cosas, como le estamos hablando, de que el uno tiene, el otro no la tiene, pero si no nos hablamos, vamos a hacer las cosas a nuestra manera de pensar, a lo que pensamos que está bien, y la otra persona de pronto por dentro está enojadísima porque no le ha dicho que le molesta. Entonces es tan importante que nosotros desarrollemos una comunicación tranquila, amorosa, pero dejarle saber al cónyuge que necesitamos poner de nuestra voluntad para que todas las cosas marchen bien, y si nos esforzamos al principio se van a crear nuevos hábitos en el matrimonio. Venías con hábitos que de pronto no convenían para el matrimonio, pero al establecer nuevos hábitos vas a ver la diferencia, vas a ver que, wow, cómo nos entendemos, cómo nos amamos. Ahora sí entendemos qué es el amor. Ahora sí sabemos, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es egoísta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, ahora sí entiendo qué es eso. ¿Por qué? Porque estás dando de ti un sacrificio por hacer feliz a tu cónyuge. Entonces, muchas cosas que a veces al principio pasaba entre nosotros eran que la mujer necesita más tiempo de estar en el espejo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque queremos lucir bien, porque a veces nos ponemos una ropa y decimos, ay no, no me quedó bien. Entonces, ¿qué hizo mi esposo? Él me decía, le quité el espejo. no. No. Quiso quitarlo, pero no lo quitó. ¿Qué hizo mi esposo? Le dijo, mi amor, si tú quieres irte bien arreglada y sin que yo te esté apurando cada rato, necesitas levantarte un poco más temprano. Pero no me dijo necesitas, sino que necesitamos levantarnos más temprano. O sea, él me dice, mañana vamos a levantarnos más temprano porque toca madrugar, porque yo sé que tú tienes tu tiempo para arreglarte, porque como dicen, los hombres se arreglan en un segundo, o sea, ellos son listos ya, me peiné, La mujer es más detallista, más indecisa en muchas cosas. ¿Por qué? Por nuestras emociones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer maneja ambos hemisferios. Entonces tenemos un pensamiento aquí, después cambiamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y muchas veces la opinión del hombre nos ayuda a resolver las cosas. Pero el plan es completo, porque yo sí le dije, madruguemos, tú te arreglas en ese tiempo, arréglate, y yo hago el desayuno. Entonces yo cocino. Es que hay que sacrificar, el sacrificio es de lado y lado. El sacrificio es de lado y lado, ¿no? Los hombres debemos pensar en algo. Cuando tú exijas sacrificio, sacrifica tu parte también. Claro. Porque si ella se va a estar arreglando, yo sé que se toma su tiempo, se arregla, el pelo, tiene que arreglárselo todo, que se vea bien. Entonces yo le hago el desayuno para ella, le hago el desayuno a mi hija, mientras que ellas dos se arreglan. Porque si yo me pongo a decirles, arréglense bien desde por la mañana, ya hagan el desayuno, hermano. Yo me arreglo en 5 minutos, ya, al fin y al cabo no necesito tanto arreglo.
No, mentira. No, ya no tengo arreglo, más bien, ya no tengo arreglo. Evidentemente me queda fácil arreglarme. Ya no tengo arreglo, ya no. Es como un predicador que dijo, yo me siento el más guapo aquí de todos. Entonces la gente se reía y decía, bueno, a mí me hizo el Señor a imagen y semejanza de él, yo no sé ustedes. Exacto. Pero entonces esos sacrificios, mis hermanos, va a traer un gozo a largo plazo, que los domingos ya no se convirtieron en el domingo de problemas, de que apúrese, baje, vamos a llegar tarde. Es por su culpa que llegamos Y tarde. por su culpa llegamos tarde a la clase. Bueno, hoy no llegamos tarde por ninguna culpa, sino que se nos hizo tarde. Pero entonces es importante esos sacrificios de parte y parte. No es solamente de uno, porque a veces creemos que la otra persona la que tiene que sacrificar, pues sacrifíquese usted. Sí. ¿Yo acaso no me ama? Sacrifique. Sí, ¿y usted qué está haciendo, mi hijo? No, hay que dar parte. Es la fuerza de voluntad, mis hermanos, que nosotros empecemos a tener en nuestras casas una relación sana, una relación agradable, con gozo, con alegría. Que no dejemos que esos problemitas, esas situaciones nos amarguen un día completo, nos amarguen nuestra relación. En vez de estar tranquilos, felices, contentos, pasamos a veces días amargos y no vale la pena vivir así. La fuerza de voluntad tenemos que ponerla en ese sentido, de estar por debajo de la voluntad de Dios, de que la fuerza de voluntad nuestra siempre haga la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque Dios exige todas las cosas que deben hacerse para beneficio de todos nosotros, pero exige sacrificio también. Amén, hermana Angélica. Bueno, Henry, hermana Sala, cuando yo era soltera, Sí. yo veía mujeres casadas y a veces veía que llegaban los hijos muy bonitos, el esposo bonito y la hermana así toda delgada, y yo decía, en mi mente yo criticaba mucho, yo decía, pero ¿por qué esa hermana No se me arregla. parece el colmo, no sé qué no se arregla? Claro, ya cuando uno tiene un hogar uno entiende que si arreglas los niños, haces el desayuno y si hay un bebé está de por medio, Oh, la hermana eso no es alcanza tremendo, a sí. llegar. Entonces a veces uno señala cosas en las personas, pero tiene que vivir eso para entender que se necesita la empatía de la pareja para que Claro, ayude, ¿sí? claro. Qué bueno que tocaste eso de los bebés. Para las parejas jóvenes, cuando lleguen los bebés, mi hermano, usted también puede cambiar pañales. Usted también puede ayudar con el teterito del bebé. Usted también puede ayudar a cargarlo. Yo a veces veo hermanas que vienen con el bolso y el bebé cargado y el esposo caminando. Ay, Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Adelante. Oiga, yo digo, oiga, cargue usted ayude a su esposa en ese sentido. O sea, es poner la voluntad, es determinarse a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Determinémonos en cambiar esas cosas que nos están afectando. Determinemos en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es determinarse, mi hermano, y eso se necesita la fuerza de voluntad nuestra. Amén. 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 Es bien importante reconocer y saber que para poder tener o lograr algo se necesita esa autodisciplina, esa voluntad, y eso requiere una decisión, ¿ya? Porque resulta que va a ser difícil, como estábamos hablando al principio con lo del gimnasio. Si tú quieres tener un cuerpo de gimnasta, tienes que ejercitarlo. Lo mismo pasa con la voluntad, tenemos que ejercitarla, tenemos que llevarla a ese punto de que, ay, me cuesta trabajo, pero voy a tomar la decisión y lo voy a hacer, porque estoy determinado. Esa palabra, decíamos esta mañana, nos persigue. Hemos escuchado mucho determinación. Entonces, esa es la fuerza de voluntad. Cuando tú estás determinado, decidido. ¿A qué? A seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso? Obediencia. Amén. En una palabra, es eso. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Amén, Entonces, sí. como resultado, vamos a tener felicidad. ¿Ya? Porque muchos en el seminario preguntamos casi siempre, ¿usted merece ser feliz? Oh, claro, claro que sí, todos tenemos el derecho de ser felices. Ah, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué soy usted feliz. considera que usted es feliz? Sí, porque yo soy un hijo de Dios. Claro, y dan muchas opiniones y todo. Pero realmente descubrimos al final que la felicidad viene por la obediencia a Dios. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Por cumplir la voluntad de Dios. Así Y es. muchas veces
hay cosas que la voluntad de Dios para nosotros nos suena como ¿qué? ¿Sacrificio? Déjame pensarlo. Me cuesta mucho trabajo y no lo quiero hacer. Entonces, si al cónyuge le cuesta trabajo, ayúdalo. Amén. Mi esposo me ayudó a mí. ¿En qué? Que se me olvidaban mucho las cosas por mi temperamento sanguíneo. Los que somos sanguíneos se nos olvidan a veces las cosas, no damos cosas con precisión. Pensamos que una semana es más o menos como un mes. Sí, hace un mes, y no. En cambio, los melancólicos dicen, sí, fue el martes pasado a las 6 de la tarde, con 55 segundos. Bueno, exacto. Sí, con exactitud. Pero entonces, en ese caso de ser sanguínea, mi esposo me recuerda muchas cosas, a cosas que él a veces me deja a cargo y que de pronto él sabe que de pronto se me puede llegar a olvidar. Y a veces me manda un mensaje o a veces me llama, me dice, ya hiciste tal cosa, ya hiciste tal otra. Entonces es una ayuda, ¿ya? Que me está ayudando y he mejorado. Por esa ayuda que él me da, he mejorado y ahora me acuerdo más fácil de las cosas. Entonces eso significa que entre los dos tenemos que ayudarnos, no como que decir, ay, mi hijita, pero usted mire a ver, esfuércese porque yo no lo puedo hacer por usted. Sí, es verdad, no lo puede hacer por mí, pero lo que sí podemos hacer es ayudarnos mutuamente. Amén. Amén. Para Amén. no aplastarnos el uno al otro, sino para ayudarnos, levantarnos y ir hacia adelante, hacia la meta. Amén. La fuerza de voluntad, mis hermanos, es hasta el final. Es tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos que todavía poner fuerza de voluntad para cambiar ciertas cosas que todavía afectan la relación. Nosotros sí, podemos estar dando las clases, podemos hacer los seminarios, podemos hacer muchas cosas, pero mi hermano, esto no para, esto es todo el tiempo. La fuerza de voluntad tienes que tenerla tú para cambiar muchas cosas. ¿Y saben una cosa? Entre más uno adquiere esa voluntad de Dios, uno se empieza a dar cuenta cuánto equivocado estaba uno antes, cuando estaba haciendo las cosas al revés, cuando estaba haciendo las cosas en contra de lo que Dios dice. Entonces, esa determinación, ese empezar en enero, vamos a trotar, y tú ves todas las personas trotando así alrededor de la casa, uy, mire todas las personas trotando, wow, después ya ves menos, después ya después no ves ninguno, y después ya ves pasando al que estaba trotando, ya lo ves pasando comiendo un pastelán, comiendo. Esas son determinaciones, hermano, que van hasta el final. Si cambias ahora, si empiezas a determinarte en cambiar y poner voluntad en tus cosas, mis hermanos, háganlo hasta el final, no esperen a que vuelva otra vez la misma situación y vuelvan a vivir las mismas cosas, que porque se les, ya pasó la cosa, ya sí fue al principio, yo quise ayudar en esto, pero ya no se puede, ya no más, no más, hasta el final tiene que llegar. Entonces háganlo con esa voluntad, con esa fuerza de voluntad que necesitamos para todos esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Es indispensable nosotros poner delante de Dios nuestras vidas para que Él haga su voluntad, no la nuestra. ¿Y por qué la voluntad de Dios? Porque es buena, agradable y perfecta. Usted no es el perfecto es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.